que antibióticos es un tema muy amplio, pero es muy importante para ustedes. Entonces yo espero que con estas dos clases no se queden con la clase, sino que sí busquen y lean. ¿Ya? En el examen, por si acaso, entra bastante de antibióticos, porque es una de las partes o de los temas más importantes para pediatría. ¿Sí? Entonces vamos a empezar hablando de antibióticos. ¿Qué grupo de antibióticos conocen? A ver, empiecen a nombrar grupos o familias de antibióticos. Fuerte, no tengan miedo. Betalactámicos, aminoglucósidos, ya han dicho cuáles, macrólidos, carbapenémicos, quinolonas. Hay todos estos grupos de antibióticos. Los de este lado, para ustedes su derecha, son los más conocidos. Los betalactámicos es un grupo amplio de antibióticos. Tenemos a los aminoglucósidos, un grupo que es el cloramfenicol y otros las sulfas, el cotrimoxazol, los macrólidos, las rifamicinas, las lincosaminas, los glucopéptidos, las quinolonas. Acá en pediatría falta un grupo que son las tetraciclinas puras, que no se utilizan en pediatría, en adultos sí. Y de este lado tienen algunos grupos nuevos de antibióticos, como los lipopéptidos, oxazolidinonas, ketólidos, estreptograminas, las glicilciclinas, que son derivados de las tetraciclinas, y estas dos de acá que ya eran conocidas, ¿no? Las polimixinas y las fosfomicinas. Entonces, de este lado tienen a todos los que vamos a estudiar, y este solo lo vamos a ver en unas 3 o 4 diapositivas, porque casi ni siquiera hay en nuestro medio todavía. Tal vez de estas, las únicas que existen es el minesolito, que llega desde Argentina, pues no hay más. El grupo más amplio y más conocido de antibióticos son los betalactámicos. ¿Por qué se llaman betalactámicos? Felipe. ¿Por qué usar betalactamas? No. A ver, ¿dónde estamos? ¿Con quién estudiaba este tema? No me acuerdo. No están mis alumnos. Se llaman betalactámicos porque tienen ese cuadradito que ven ahí. El anillo betalactámico. Toda esta familia de antibióticos tiene el anillo betalactámico. Todos. ¿Quiénes tienen el anillo betalactámico? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos y un grupo que no son antibióticos, pero está dentro de estos, los inhibidores de beta-lactamasa. Pero ¿qué diferencia a cada grupo? Vean, las penicilinas tienen un anillo beta-lactámico, pero además tienen un anillo de tiazolidona. Todas las penicilinas tienen esos dos. Las cefalosporinas, todas tienen el anillo beta-lactámico, pero además tienen el anillo de dihidrotiazina, todas las cefalosporinas. Los carbapenémicos tienen su anillo beta-lactámico y tienen el anillo el grupo carbapenémico. Los monobactámicos se llaman monobactámicos porque no tienen nada más, solo tienen el anillo beta-lactámico. Entonces vean que cuando decimos beta-lactámicos, no es que es un grupo, es una familia, y dentro de esa familia están las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos y los inhibidores de beta-lactamasa. Todos estos, todo este grupo, esta familia de antibióticos, actúan en el mismo nivel en las bacterias. Todas actúan a nivel de una sola, de un solo receptor, que es la proteína fijadora de penicilina, mal llamada así, ¿no? Porque pareciera que solo sirve para la penicilina, pero no, o sea, sirve para todos los betalactámicos.
por eso y es la proteína fijadora de penicilina. Esa inhibe la síntesis de la pared bacteriana, es decir, que todos estos actúan en esa proteína y van a actuar de la misma forma, inhibiendo la síntesis de la pared. Más adelante vamos a ver cuando hablemos de las penicilinas enseguida. El primer grupo, el grupo más grande, las penicilinas, ¿no? ¿Quién es este señor? Sentate primero. ¿Quién es? Pero no estoy diciendo qué ha hecho. ¿Quién es? No, ese ha descubierto las cefalosporinas. Alexander Fleming, que es el que ha descubierto las penicilinas. ¿Saben cómo ha descubierto? No, Así lo hizo. no. ¿Alguien sabe la historia? Um cultivo que deu errado no planta, ele passou de los dias e aí passa a proliferação e ele descobriu as penicilinas, uma coisa assim, ¿no? Algo así. Salió de este era un bioquímico que tenía sus cajas de Petri, ¿no? Y tenía cultivos en esas cajas de Petri. Y se fue de vacación. Y al regresar notó que en una de esas cajas de Petri donde crecía Staphylococcus aureus, en unas cajas de Petri de Staphylococcus, había dejado abierto y se dio cuenta que había crecido un hongo en esas cajas de Petri y alrededor de ese hongo habían muerto todos los Staphylococcus aureus. Para las personas normales, mortales como nosotros, no hubiéramos hecho nada, ¿no? Más bien hubiéramos botado las cajas, se ha contaminado y lo hubiéramos lavado. Pero a él le llamó la atención y dijo, ¿qué es este hongo? ¿O qué produce como para matar a todos los estafilococos que estaban alrededor? Porque solo eran los que estaban alrededor, ¿no? Los que estaban más hacia la periferia seguían creciendo, pero alrededor del hongo todos habían muerto. Entonces fue así que descubrió la penicilina notatum, ¿no? Ese hongo que había contaminado era la penicilina notatum. Y a partir de esa penicilina notatum es que empezaron a derivarse las penicilinas. Las primeras que salieron fueron las que se conocen como penicilinas naturales. ¿Por qué naturales? Porque agarraban a ese hongo y le administraban sodio y se llamaba penicilina sódica. Le añadían potasio, penicilina potásica, procaína, la procáinica, benzatínica, bueno, no sé qué le ponían ahí, pero salía la benzatínica, ¿no? Todas esas eran naturales, ¿no? Pero eran para administración endovenosa o intramuscular y necesitaban una que sea vía oral. Entonces sacaron la penicilina X, a partir de la que salió la fenoximetil, fenoxietil, fenoxipropil. Todas estas eran vía oral. O sea, ya teníamos penicilinas endovenosas o parenterales y orales. Ahí estábamos bien, pero empezaron a surgir ciertos problemas. Lo primero, que esas que eran por vía oral no tenían buena biodisponibilidad, eran muy lábiles al ácido gástrico, entonces no se absorbían de forma adecuada, no tenían buena biodisponibilidad. Y el segundo gran problema es que aparecieron estafilococos que empezaron a producir beta-lactamasas. Beta-lactamasas que inhibían a esas penicilinas naturales, o sea, habían estafilococos resistentes a la penicilina. Los primeros estafilococos que se hicieron resistentes crearon beta-lactamasas que no servían para esas penicilinas naturales. Y el tercer problema, esas penicilinas naturales principalmente se utilizaban para gram positivos y necesitábamos algo que también nos sirva para gram negativos. Entonces empezaron a salir las otras penicilinas, las sintéticas. A partir de la amidación de la penicilina nació un grupo de penicilinas. Habíamos dicho que uno de los problemas es que el estafilococo se había hecho resistente a la penicilina porque creó beta-lactamasas. Entonces crearon
La primera penicilina resistente a las beta-lactamasas, que es la meticilina. A partir de la meticilina nacieron todas esas. Y de estas, ¿cuáles conocemos? La cloxacilina, que es por vía parenteral, y la dicloxa, que les damos en tabletas. Estas son específicas para los estafilococos, pero que son meticilino sensibles, ¿no? O sea, que sirve contra que sirve, ¿no? Que crean metalactamasas que son inhibidas por la meticilina, que no sirven para la meticilina. Luego, a partir de la aminación, nació una muy utilizada, que es la ampicilina. Con esta, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué problema resolvieron? Que ampliaron el espectro. Porque saben que la ampicilina, por ejemplo, se utilizaba para problemas gastrointestinales, renales, o sea, sirve para gram negativos. Y por hidroxilación de la ampicilina salió la que más se utiliza en pediatría. ¿Cuál es? La amoxicilina, ¿no? Nació la amoxicilina con las mismas características, sirve para gram positivos y servía para algunos gram negativos. Por eso se utilizaba mucho también en infecciones gastrointestinales, urinarias. Se usaba, digo, porque ya ha habido mucha resistencia y ya no se usa, ¿no? Y estas otras, las que están en negrilla, son las que quedan, ¿no? Las otras han existido, pero no se utilizan. Luego nació otro grupo. Por por carboxilación, salió la carmenicilina, ¿no? Que también se utiliza mucho, y la ticarcilina, que son antibióticos más agresivos y con un espectro más amplio. También nació otro similar a estos, que es la pipercilina, ¿no? También con un espectro más amplio. Entonces, a partir de la penicilina, la primera penicilina, salieron todos estos grupos de penicilinas. Y de acuerdo a las características que les he dicho, se las ha clasificado. Se las ha clasificado como penicilinas naturales, todas las que hemos dicho. De las que nos quedan, la sódica, la procáinica, la benzatínica. Esas son penicilinas naturales, que nos sirven principalmente para gram positivos. Las que tenemos en celeste, el grupo de las penicilinas antiestafilocócicas, o que se llaman de espectro reducido. ¿Por qué? Porque principalmente es para el estafilococo. La que utilizamos, la cloxa y la dicloxacilina. Un tercer grupo, donde está la ampicilina y la amoxicilina, que se llaman aminohidroxipenicilinas, o de espectro ampliado. Hemos ampliado un poco el espectro a gram negativos. Y finalmente las penicilinas antiseudomona, o de amplio espectro, que son más agresivas e incluso sirven contra las pseudomonas, ¿no? De esas, cuales utilizamos la ticarcilina y pipercilina principalmente, las que hay en el comercio. Entonces ahí tienen los 4 grupos de penicilinas, ¿no? Que tienen que saber reconocer y para qué sirven. ¿Y qué hacen las penicilinas? En sí, este es el mecanismo de los betalactámicos, ¿ya? Las penicilinas se unen a unas enzimas que se llaman transpeptidasas. Estas transpeptidasas son carboxipeptidasas o endopeptidasas. Estas ahora tienen este nombre, proteínas fijadoras de penicilina, ¿no? O sea, las proteínas fijadoras de penicilina simplemente son enzimas, y los betalactámicos se unen a esas enzimas. Estas enzimas, ¿qué hacen? Sintetizan la pared bacteriana y además bloquean a enzimas autolíticas. ¿Qué es autolítico? Algo que te mata a ti mismo, ¿no? Entonces estas enzimas están bloqueando a esas autolisinas. Si quedan desbloqueadas, hay suicidio de la bacteria, ¿no? Por eso dice, ¿qué hacen entonces los betalactámicos? Inhiben la transpeptidación, o sea, todo esto que es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, y además, cuando quedan bloqueadas estas enzimas, se activan enzimas autolíticas en algunas bacterias, ¿no? Y se suicida. Tenemos una bacteria gram positiva.
La bacteria gram positiva tiene una membrana, ¿no? La membrana citoplasmática. Muchas de ellas tienen cápsulas, por ejemplo, el neumococo tiene una cápsula. Sobre la membrana citoplasmática están las proteínas fijadoras de penicilina, ¿no? Las que les dije, son enzimas, transpeptidasas, carboxipeptidasas y endopeptidasas. Estas se encargan de bloquear a estas enzimas autolíticas. ¿Y qué es lo que hacen estas enzimas? Fabrican la pared bacteriana, ¿no? Terminan por fabricar la pared bacteriana. Esa es la función de estas proteínas fijadoras de penicilina. ¿Y cómo actúan? Estas son las bacterias gram negativas. ¿Cuál es la diferencia entre las gram positivas y las gram negativas? ¿La qué? No. Ahí tiene cápsula también. No, cápside tienen los virus. ¿La composición? Que tienen una membrana externa y que la pared bacteriana es más delgada, ¿no? Estas también tienen sus proteínas fijadoras de penicilina, que son lo mismo, se encargan de lo mismo, de bloquear a las autolisinas, a las enzimas autolíticas, y estas también fabrican la pared bacteriana, pero que es más delgada en los gram negativos, ¿no? ¿Y cómo actúan entonces las penicilinas? Tenemos a las proteínas fijadoras de penicilina que están bloqueando las enzimas. Ingresa la penicilina, se une a estas proteínas fijadoras de penicilina, las inhibe o las bloquea, por lo tanto no hay producción o no se sintetiza la pared bacteriana, se inhibe la síntesis de la pared y además las enzimas autolíticas se activan y hay lisis bacteriana. Esa es su forma de actuar, su mecanismo de acción en sí de todos los betalactámicos. Pero las bacterias han encontrado formas de resistir a todo esto, ¿no? A eso se llaman mecanismos de resistencia. Por ejemplo, el más importante es a través de betalactamasas. Han empezado a producir enzimas que bloquean a los betalactámicos. Se han hecho impermeables a los antibióticos, o también han creado bombas de flujo, o sea, entra el antibiótico y tienen bombas que sacan al antibiótico. O una mejor manera, han mutado la proteína fijadora de penicilina, esa proteína donde se fijan los betalactámicos, la han mutado totalmente y así ningún betalactámico puede fijarse a ella. Entonces, los mecanismos de resistencia. Uno es la impermeabilidad, ¿no? Se han hecho impermeables. Otras son las bombas de flujo que sacan a las penicilinas. Impermeabilidad y el flujo. Otra es la producción de betalactamasas que bloquean a los betalactámicos y no llegan hasta las proteínas fijadoras de penicilina, producción de betalactamasas. O la mutación de las proteínas, ¿no? Han mutado totalmente. Es el sitio de alteración, el sitio alterado, ¿no? El sitio de fijación alterado. Estos mecanismos de resistencia, así como ven en forma animada que se los he puesto, solo se los estoy poniendo en esta primera diapositiva, son los principales mecanismos de resistencia de las bacterias, no solo a los betalactámicos o a las penicilinas, sino a casi todos los antibióticos. Por eso en las siguientes diapositivas directamente vamos a decir que se han hecho resistentes por impermeabilidad o eflujo, producción de enzimas o sitio alterado el sitio de fijación, ¿no? Ahora vamos a ver el espectro de estos antibióticos. Acá arriba tenemos gram positivos, ¿no? Gram positivos aerobios. Entre estos los estreptococos, los neumococos,
los Bacillus cereus, Corynebacterium, Staphylococcus aureus, que son meticilinos sensibles, los enterococos. Tenemos gram negativos aerobios, entre los cocos el meningococo, entre los bacilos la E. coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. Y tenemos anaerobios, gram positivos y gram negativos. Tenemos al primer grupo, ahí dicen naturales, ¿no? Ese 4 es excelente, que quiere decir que es excelente ¿contra quién? Contra los streptococos, neumococos, Bacillus cereus, Corynebacterium, las penicilinas naturales. Pero vean que, por ejemplo, contra el enterococo, algunos, si es que yo tengo un antibiograma, pero no me sirve contra el Staphylococcus aureus, que es meticilino sensible. No me sirve contra los bacilos gram negativos, contra una E. coli, un Proteus, cero, no sirve. Tal vez contra el meningococo, contra un coco gram negativo, sí. Contra los anaerobios gram positivos, sí sirve. Entonces, prácticamente su espectro se traduce a cocos gram positivos, aerobios y anaerobios, las naturales. Segundo grupo, las aminohidroxipenicilinas, donde está la ampicilina y la amoxicilina. Vean que ahí un poquito se ha ampliado el espectro, ¿verdad? Sirve para gram positivos, pero ya un poco sirve para gram negativos, ¿no? Se ha ampliado, es más o menos buena, tiene un 3 de calificación. Y de ahí un signo de interrogación, ¿por qué? Porque ya hay mucha resistencia, entonces casi ya no se utiliza, por ejemplo, la amoxicilina. La ampicilina todavía a veces se utiliza vía endovenosa. Las antiseudomonas, o sea, la ticarcilina, pipercilina, vean que son muy buenas, incluyendo para la pseudomona. Por eso se llaman de amplio espectro, porque ya sirve para gram negativos, incluyendo la pseudomona. Y las antiestafilocócicas, el último grupo, por eso se llama de espectro reducido, porque vean 0, 0, 0, 0, 0, el único donde sirve es el Staphylococcus aureus, pero meticilino sensible, ¿no? Entonces ese es el espectro de las penicilinas. Ahora, la forma en que ustedes tienen que aprender es memorizándose estos cuadros, ¿ya? ¿Por qué? Porque después, cuando vean patologías, van a ver directamente la neumonía es causada por el streptococo, el neumococo, etc. Es causada la diarrea por una E. coli, una Klebsiella, la infección urinaria, y ahí entran y se tienen que acordar qué antibióticos sirven y qué antibióticos no sirven. El segundo grupo, amplio, que son las cefalosporinas. Hemos dicho que estas tienen el anillo de dihidrotiazina, ¿no? El que está allá, las cefalosporinas. Todas las cefalosporinas tienen el anillo beta-lactámico y su anillo de dihidrotiazina. Las cefalosporinas se clasifican por generaciones, ¿verdad? Primera, segunda y tercera generación. Y se clasifican así por su espectro antibacteriano. Las de primera generación, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su espectro de acción? Gran positivo, no gran positivo. Solo gram positivo. Solo gram positivos. Excelente sobre gram positivos, errática sobre gram negativos. O sea, ni pensar en gram negativos con las de primera generación. Segunda generación, Gran negativo. Gran positivo. gram positivos y buena contra gram negativos. Ya se ha ampliado un poco más su espectro, pero no es excelente, es buena. Tercera generación, Ahí sí gran negativo. Poquito positivo. todos. Excelente contra gram positivos y gram negativos, ¿no? Excelente acción. Entonces es por eso que se clasifica por generaciones, primera, segunda y tercera generación. Eso también tienen que tenérselo en la cabeza, ¿no? Gram positivo. Ya les he dicho a mis alumnos de práctica que se hagan un cuadro, y que a ustedes también les voy a decir un cuadro de todas las bacterias, gram positivas, gram negativas, cocos, bacilos, aerobios, anaerobios, y solo así van a poder entender a qué me refiero con gram positivos, por ejemplo. Y ahí en su cabeza ya está streptococo, neumococo,
estreptococo, todos los bacilos, etcétera, etcétera, ¿no? Primera generación. Tenemos las que son de uso parenteral y las de uso oral. Uso parenteral, ¿cuáles todavía utilizamos? Estas dos. La que más, bueno, en Bolivia no tenemos cefalotina, tenemos cefazolina, ¿no? Y vía oral, los dos de arriba son los más conocidos, cefalexina y cefadroxil, los que más se utilizan. Hemos dicho que sirven contra quién? Contra gram positivos. Entonces, ¿cuándo las utilizan? La cefazolina, ¿cuándo utilizan volviendo venosa, por ejemplo? En los posoperados, pero posoperados de forma profiláctica, ¿no? A los posoperados de cráneo, por ejemplo, que les con un trauma craneoencefálico, un hematoma epidural que no ha atravesado meninges ni nada y que tiene la sutura, ¿no? Operaciones pequeñas de traumatología, por ejemplo, que no ha habido exposición, no expuestas, también. ¿Por qué? Porque son contra gram positivos. ¿Y qué bacterias hay en la piel? Principalmente gram positivas, estreptococo, estáfilo, ¿no? Entonces protege contra ellos. Para lo mismo la cefalexina y el cefadroxilo, por eso les dan por vía oral. Incluso a veces les dan para las faringitis, ¿no? Porque son por estreptococos que son gram positivos. Segunda generación. Hemos dicho que son excelentes contra gram positivos y buena contra gram negativos. ¿Cuáles existen todavía? La cefuroxima, ¿no? Cefuroxima, nada más. Y estas, la verdad, casi ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque tengo las de primera generación que son buenas contra gram positivos, y si quiero algo más amplio, mejor me voy a las de tercera generación. ¿Y cuáles son las de tercera generación? Las de tercera generación las vamos a clasificar en dos grupos. No antipseudomona, quiere decir que no sirve contra las pseudomonas. En esas tenemos las más conocidas, de uso parenteral, cefotaxima y ceftriaxona. Y de uso oral, las tres primeras son las que hay en las farmacias: cefixima, cefpodoxima y cefdinir. Esas son las de tercera generación, excelentes contra gram positivos y gram negativos. Y tenemos las antipseudomonas. Entre estas, el cefepime, que tenemos para utilizar, otros más conocidos, la cefoperazona, cefpirome, cefpiramide, y esas que están por salir son nuevas, ¿no? Que van a salir recién. Entonces, esas son las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Ahora vamos a ver su espectro. Aerobios, anaerobios, aerobios gram positivos, gram negativos, anaerobios gram positivos, gram negativos. Entre los aerobios gram positivos, un grupo especial son los neumococos, que son penicilino sensibles. Acá también están todos los estreptococos, por ejemplo, los que producen faringitis. Un grupo especial, muy especial de gram positivo es el estafilococo aureus, ¿no? Pero que en este caso es un meticilino sensible. Tenemos los gram negativos. Tenemos los bacilos y los cocos. Los cocos gram negativos, el gonococo, meningococo, la moraxella. Los bacilos, todos esos, la E. coli, el Proteus, Klebsiella, Shigella, Salmonella. Un grupo muy especial es la pseudomonas, un germen especial. Y otro especial es el Haemophilus influenza tipo B. Y los gram negativos, o digo los anaerobios, que son gram positivos y gram negativos. Ahora veamos la acción. Hemos dicho primera generación. Tenemos vía parenteral, cefalotina, cefazolina, y vía oral. Vean dónde se va su espectro. Solo a aerobios, incluso solo acá, ¿no? Eso me olvidaba decir. Solo sirve contra aerobios las cefalosporinas, no sirve para anaerobios, ¿no? Entonces solo para gram positivos. Segunda generación, cefuroxima, cefoxitin, cefotetano. Vean, sigue excelente y ya un poco mejora contra gram negativos, pero vean que contra anaerobios la acción no es buena. Y luego tenemos los de tercera generación, que no son antipseudomona primero, cefotaxima, ceftriaxona.
Estos son por vía parenteral. Vean que ya aparecen más 4, ¿verdad? Pero no son antipseudomonas, por eso hay un 0 ahí. No sirve contra la pseudomonas. La cefixima. La cefixima se usa de preferencia, sirve para las dos, gram positivos y gram negativos, pero es de excelencia para los gram negativos. La cefodoxima es mejor contra gram positivos. Y el certinil es excelente contra todos, ¿no? Eso hablando de las que son por vía oral. Por ejemplo, la cefixima hemos dicho que es mejor contra gram negativos. Entonces, ¿en qué tipos de infección voy a dar cefixima? Vía oral. En la ITU, en la infección urinaria, quizás en una gastrointestinal de preferencia, pero no voy a dar cefixima solamente si tengo unas amígdalas urtáceas, porque no es para empezar, tal vez ni voy a dar estos, ¿no? Pero es un decir, ¿cuál escogería? En todo caso, ¿cuál escogería? La cefodoxima. ¿Por qué? Porque este es mejor contra gram positivos. Y el que produce la faringitis es un estreptococo, que es un coco gram positivo. Ahora, si quiero cubrir todo, doy el certinil, que es gram positivos y gram negativos. En la época del COVID, por ejemplo, se daba mucho cefodoxima, ¿no? Es por eso mismo, porque era más para vías respiratorias. Y los que infectan vías respiratorias son los gram positivos, no los gram negativos. Luego tenemos las que son antipseudomonas. Miren cómo aparecen ya los 4 y principalmente a nivel de la pseudomonas. Es excelente contra pseudomonas. Entonces, ese es el espectro de las cefalosporinas. No les estoy hablando de farmacocinética. Antes hablaba de farmacocinética, pero era demasiado. Además, eso se supone que ya lo han llevado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Saben bien, no, Sebastián? Otro grupo son los carbapenémicos. Los carbapenémicos tienen el grupo carbapenémico, ¿no? al lado del anillo betalactámico. El primer carbapenémico fue el imipenem, pero había un problema con el imipenem. Este se hidrolizaba en los túbulos renales y creaba metabolitos tóxicos para el riñón, ¿no? Entonces había este problema. ¿Y qué solución le dieron? Uno, lo unieron a la cilastatina, que eso inhibe a esas enzimas que producían esta alteración. Y otro, crear nuevos carbapenémicos, ¿no? Como el más conocido, el meropenem. Y otros, ¿no? El ertapenem, biopenem, y todos estos que acá no los tenemos. Incluso hay para vía oral en algunos países. Y estos, por ejemplo, el biopenem, son de vida media muy prolongada. Se da uno cada 4, cada 5 días, ¿no? Se administra una sola dosis. Entonces, esas son las grandes ventajas. ¿Y cuál es el espectro? Si yo comparo con las cefalosporinas de tercera generación, vean el imipenem. A todo cubre. Todo, gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. Entonces, estos son antibióticos de amplio espectro. No voy a recetar para una faringitis, tampoco para una infección urinaria, pero sí quizás para una neumonía adquirida dentro de un hospital por gérmenes resistentes o por un estáfilo resistente, una Cinetobacter, una Klebsiella pneumoniae, etc. En esos casos está reservado estos antibióticos que son los carbapenémicos. Los monobactámicos no hay mucho de qué hablar. Es el Aztreonam, que no hay para la venta, y su única característica es que no tiene acción contra gram positivos. Solo sirve y es excelente para gram negativos. Esa es la única característica de los monobactámicos. Solo sirve para gram negativos. A eso se reduce su espectro. Entonces vean, el Aztreonam solo sirve para gram negativos. Y finalmente los inhibidores de beta-lactamasa. Los inhibidores de beta-lactamasa, ¿qué es lo que van a hacer? Hemos dicho que las penicilinas, los beta-lactámicos, en este caso los beta-lactámicos, ingresaban a la bacteria. Y la bacteria se ha hecho resistente creando
beta-lactamasas. Esa ha sido una de sus formas de resistencia. ¿Quién ha sido el primero en hacer esto? El estafilococo aureus, ¿no? Pero también lo hacen los hemófilos influenza, las Neisseria, enterobacterias grandes. Vean, todos estos han aprendido a crear beta-lactamasas e incluso ya no solo beta-lactamasas, sino enzimas que inhiben a otro tipo de antibióticos. Y esto, ¿gracias a qué ha sido? La primera ha sido el estafilococo, y el estafilococo ha pasado material genético a otras bacterias, han aprendido a hacerse resistentes creando beta-lactamasas. Entonces el problema, resistencia de las bacterias por producción de beta-lactamasas. ¿Qué solución han dado? Uno, utilizar antibacterianos que sean resistentes a las beta-lactamasas. Entre estos han aparecido el grupo de la meticilina, ¿no? Donde está la cloxa, la dicloxa, que eran resistentes, pero el resto no son resistentes. Y otros medicamentos, por ejemplo, los aminoglucósidos no tienen nada que ver con las beta-lactamasas, ¿no? Los macrólidos, por ejemplo, las quinolonas. Y otra solución, obtener inhibidores de beta-lactamasa. Esa ha sido otra solución. Entre los inhibidores tenemos al ácido clavulánico, al surfactán y al tazobactam. Vean que estos tienen el anillo beta-lactámico, ¿no? El ácido clavulánico se puede combinar con la amoxicilina, con la ticarcilina, el surfactán con la ampicilina, con la pivampicilina que no tenemos, con la amoxicilina y también con la cefoperazona. El tazobactam, que se utiliza mucho en terapia, con la pipercilina, ¿no? Con el ceftolozane, que no tenemos, y uno que no tenemos nosotros, que es el probactam, que se une con la pivampicilina, ¿no? Los más conocidos, el ácido clavulánico con amoxi, surfactán con amoxi, surfactán y tazobactam con pipercilina, ¿no? También hay algunos otros, como el tazobactam con la ceftriaxona también, ¿no? Otros medicamentos. Pero vean que estos inhibidores no se unen a todos los penicilinas. Por ejemplo, no se unen a la meticilina, pues mal ejemplo. No se unen a la penicilina sódica, por ejemplo. No hay ninguno que dice que se una a la penicilina sódica. ¿Por qué? Porque el ácido clavulánico tiene que tener la misma farmacocinética que el fármaco. O sea, por ejemplo, comparten la misma farmacocinética que la amoxicilina. Es decir, la misma vía de administración, la misma biodisponibilidad, la misma distribución. O sea, tienen que ir de la mano todo el trayecto hasta llegar a la sangre, ¿verdad? O sea, tienen que compartir todas sus características farmacológicas, farmacocinéticas. Es por eso que no se pueden combinar con todas las penicilinas. Y lo más importante de saber de este tema de los inhibidores de beta-lactamasa es cuándo utilizarlas. No se utiliza para todo. Estas bacterias no producen beta-lactamasa, o sea, nunca han producido ni van a producir beta-lactamasa. Los estreptococos del grupo A, que son los piógenes, los estreptococos piógenes, los del grupo B y otros estreptococos, incluyendo el neumococo, no produce beta-lactamasa, eso métanse en la cabeza, ¿sí? Algunos enterococos no producen, la listeria no produce, algunos meningococos, algunos gonococos, por eso están aquí beta-lactamasa negativos, porque algunos sí y otros no. Pero de acá lo que más me interesa que recuerden es que estos de acá, los estreptococos, no producen beta-lactamasa, jamás. Entonces, de nada me sirve, o sea, no tiene sentido que utilice inhibidor de beta-lactamasa, ¿verdad? Si no producen, por ejemplo, una faringitis, ¿no? Ven unas amígdalas inflamadas con un poquito de secreción. Del diagnóstico, faringoamigdalitis. Germen, un niño de 10 años. ¿Cuál es el germen más frecuente? El estreptococo del grupo A. Y yo veo que le dan recetas amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Tiene sentido? No.
a menos que esté acompañado, por ejemplo, de una sinusitis, de una otitis, porque se puede sobreinfectar con una moraxela o con otro germen. Pero si solo es una faringitis, no tiene sentido. Las neumonías por neumococo, darles amoxicilina IBL, si estamos pensando en neumococo, no tiene sentido. Pero estas sí producen beta-lactamasas, y son beta-lactamasas que son inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasa, o sea, son sensibles a los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Cuáles son estos? Los estafilococo aureus meticilinos sensibles, Moraxella catarralis, bacteroides, shigella, salmonelas, algunas klebsielas, algunas E. colis, los gonococos y los hemófilos. Entonces, para todos estos, si estoy pensando en estos gérmenes, sí me sirve, ¿verdad?, utilizar inhibidor, porque estos sí producen beta-lactamasas que se van a unir al inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, sí tiene sentido utilizar inhibidores. Estas bacterias de este lado producen beta-lactamasas, pero estas beta-lactamasas no se unen a los inhibidores de beta-lactamasa, o sea, los inhibidores no sirven para las beta-lactamasas de estas bacterias. Y si se fijan, son bacterias que casi siempre están en las infecciones severas o graves, como las Serratia, Pseudomonas, Cinetobacter, Citrobacter, algunas salmonelas, algunas klebsielas, algunas E. colis, que ya se han hecho multiresistentes, ¿no? O sea, crean beta-lactamasas resistentes a los inhibidores. En este caso, no sirve utilizar ni siquiera un beta-lactámico, ni beta-lactámico ni inhibidor. Mejor utilizar otro antibiótico, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de este tema de los inhibidores y del grupo de los beta-lactámicos. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Dudas muchas. Vayan y lean. Esa es mi respuesta. Si tienen más dudas. Entonces, eso es todo lo que está en las diapositivas, y lo que recalco es lo que tienen que saber, ¿ya? Yo no pregunto dosis, no pregunto esas cosas, porque a veces ni los pediatras sabemos bien de memoria, pero sí tienen que saber el espectro a grandes rasgos, ¿no? Lo más importante, el espectro, la clasificación de los antibióticos. Esa es cultura general de un médico. No puede haber un médico que no sepa cuáles son los beta-lactámicos. O el error que han cometido hoy. ¿Qué familias hay? Beta-lactámicos y penicilinas. Vos. ¿No? O que me digan que se ha inventado por las vacas o no sé qué, ¿no? Esas han sido las cefalosporinas. Ya. Si no hay dudas, entonces nos vemos.